Muy buen día, instructora. Mi nombre es Edinson Medina y este es el desarrollo de la actividad sobre paradigmas de programación, esta vez orientado a objetos, donde se pide que construyamos una clase con modelo vista controlador, respetando el data access object, con conexión pues a base de datos. En este caso no la hice con MariaDB porque pues nunca la he manejado, entonces la hice con MySQL. Entonces tenemos que para esta clase se dividió en tres: controlador, el paquete de controlador donde está el cliente dado y la conexión, que esos son los que se encargan de hacer todo el proceso, este de conectar la base de datos y este de mandar a la base de datos y recoger de la base de datos, por lo tanto son controladores. El modelo pues es el cliente, que es el que ya los atributos, el que se sabe qué es lo que se necesita para guardar o para acceder, y la vista, que es el formulario con el que se va a rellenar los campos. Entonces empezamos con el modelo, que sería la clase cliente, donde tenemos cada uno de los atributos que se solicitaron. En el ejemplo está el constructor, están todos sus set y sus get, el toString y el equals, que igual en este ejemplo no se usan, pero pues tengo acostumbrado siempre a incluirlos. Entonces ahora en el modo controlador tenemos la conexión. En la conexión debemos importar el paquete de connection, el del driver manager y el del SQL exception. Entonces lo que tenemos aquí iniciando es que para abrir la conexión, bueno, tenemos dos métodos: abrir y cerrar. Entonces en el de abrir conexión lo que tenemos que hacer es ejecutar el driver, y el driver pues está acá en las librerías. Se debe descargar el .jar o en este caso pues el paquete. Con este driver podemos acceder a la base de datos desde NetBeans y hacemos la conexión con nuestra base de datos. Entonces, aquí está la dirección, el usuario y la contraseña, y pues en caso de que haya un error pues va a mostrar este mensaje que ocurrió un fallo en la conexión. Y pues para cerrar es tan simple como decirle a la conexión que se cierre, .close. Esta es la clase manejadora, que es el cliente DAO. Entonces el cliente DAO tiene 4 métodos, que es el CRUD, ¿cierto? Crear, actualizar, obtener y eliminar. Entonces empezamos por crear. Entonces tenemos un parámetro que es el prepared statement, un atributo, perdón, que es el prepared statement. Con este lo que hacemos es que es más fácil en las consultas, cuando insertamos las consultas, de colocar pues los métodos sin necesidad de estarlo insertando acá, sino que acá se reemplaza la posición y el dato que va a recibir esta consulta. Entonces, para este ejemplo de crear, entonces tenemos que abrimos la conexión. Entonces preparamos el statement pues, y decimos que se inserta en la tabla de clientes. Todos estos son los campos que lleva la tabla. Bueno, mostramos la tabla. Este es la base de datos que estamos actualizando en este momento, que llama Paradigma.po, y la tabla clientes. La tabla clientes, como podemos ver, lleva el tipo PO, el tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, celular, email, que es precisamente los parámetros los argumentos que se pasan acá. Y pues como podemos ver aquí en los valores se pasan signos de pregunta, que son los que se reemplazan con estos datos de acá. Entonces una vez que se haya recibido todos los parámetros, se llama de nuevo al ejecutar actualizar. Entonces si se ha actualizado alguna fila, entonces me va a decir que este completado es verdadero. Por lo tanto este método, que es un boolean, va a ser verdadero, y pues me va a devolver en el form, me va a devolver que el registro ha sido exitoso. Básicamente eso se hace con todos los métodos, que se devuelve si ha sido exitoso o no.
Entonces para obtener pues tenemos que ya no devuelve un boolean, sino que devuelve un cliente, porque es el que vamos a rellenar de nuevo los campos. Se pasa pues la cédula en este caso o el ID, y de nuevo abrimos la conexión, preparamos el script que es el select from clientes cuando número ID sea igual al que se está pasando. Nuevamente, como hacemos un prepare statement, pues se coloca el signo de pregunta y lo pasamos acá el argumento 1, lo que el valor que se está pasando, y con esto ejecutamos el query. Entonces, porque este va a buscar, ¿no? Entonces dice que si tiene un próximo, entonces nos va a devolver ese cliente, y ese cliente de acá es el que vamos a devolver en el método. Y con ese en la vista, ahorita lo vemos, rellenamos de nuevo el campo. Actualizar cliente es básicamente lo mismo que el de crear, solamente que ahorita se hace un update, pero aquí funciona exactamente igual. Y en eliminar pues es como también se busca el ID y pues se elimina. Como podemos ver aquí en el form, el diseño que tengo es pues simple, porque es para este ejemplo nomás, donde se va a colocar el tipo de ID, la cédula, el nombre, el apellido del usuario, y se va a registrar, consultar, actualizar o eliminar. Y este limpiar pues es para que se limpien los campos. Dentro del código de este tenemos que se llama el controlador. Este controlador cliente dado, pues el cliente dado hace la conexión, entonces pues no necesitamos más. Bueno, otra cosa que no expliqué es que el cliente dado es tiende de connection. Entonces como este es el controlador, hace la interfaz, sí, la conexión entre connection y la vista. Entonces por eso aquí en la vista solamente llamamos a ese, llamamos al cliente para cuando recuperamos el modelo de cliente o toca pasar a un cliente por argumento, y este pues para sacar los cuadritos de el JAction Paint para sacar los cuadritos de registros exitosos o no. Entonces aquí tenemos que creamos el controlador principal, ¿cierto? Aquí lo creamos. Entonces aquí tenemos cada uno de los botones. Cuando se registra, tú lo que dices es que creamos un cliente con los campos, ¿cierto? Como ya se rellenó el formulario, entonces cada valor se pasa se crea el cliente con esos valores, y después se pasa al controlador. Entonces dice que sí, como este devuelve un boolean, entonces dice que sí, ese controlador, que si cuando crea el cliente el resultado es verdadero, entonces me muestra que el registro es exitoso. Lo mismo pasa con el botón de actualizar, es exactamente la misma función. El de consultar, pues creamos un cliente y a este cliente le pasamos el resultado de obtener cliente del controlador clientes, y le pasamos por la cédula por argumento, y pues ya esos resultados los recuperamos en cada uno de los cuadros de texto, lo que haya de ese cliente. Y en eliminar, pues este es el más sencillo, porque sencillamente se busca el que coincida con ese y después se borra, y la eliminación ha sido exitosa. Si el resultado de esa eliminación es verdadera, pues dice que la eliminación ha sido exitosa. Y el botón de limpiar formulario, pues que limpia cada uno de los campos. Entonces ese es el código, pero el resto es lo que genera en NetBeans cuando crea uno de los botones y los cuadros de texto. Entonces vamos a ejecutar el formulario. Vamos a abrir acá. Entonces, tipo de documento, si colocamos cédula, ¿cierto? Aquí podemos colocar un número aleatorio, pues ojalá no tan largo para recuperarlo ahora. Nombre Edwin González, usuario IPCO, contraseña 1234,
celular 310 email edgo@gmail.com, ¿cierto? Entonces tenemos que registramos y sé que el registro ha sido exitoso, damos a aceptar y si actualizamos acá vemos de que está el registro de Edwin. Entonces vamos a hacer un segundo registro, limpiamos, esta vez va a ser un registro civil, pues obviamente aquí sería documento en la cédula, pero pues ya es algo técnico. Un registro civil, supongamos de que este es el número del registro civil de entonces sígame, contraseña, celular, email, registramos, ya van dos, están los dos registros, limpiamos. Si queremos recuperar pues el de uno, sencillamente me quedamos 1, 2, 3, 5 que se leía, le damos consultar, a traer los registros, tal cual, limpiamos. Bueno, vamos a actualizar el de Edwin 4695, consultamos y aquí le queremos colocar un segundo, bueno, que va a cambiar la contraseña ya no es 1, 2, 3, 4 sino esta. Entonces le damos actualizar, actualización exitosa y pues podemos consultar que su contraseña ya cambió a la que tenemos acá. Limpiamos y ahorita vamos a borrar el registro de IA, consultar y vamos a eliminar, eliminación exitosa. Y si venimos a la base de datos, pues ya queda sino solamente el de Edwin. Espero haber cumplido con el trabajo y muchas gracias. Hasta pronto.